Y esa es la promesa que Dios da desde Génesis para la salvación del hombre. Esta promesa, obviamente, algunas de sus Biblias va a traer las letras rojas, ¿verdad? Porque cada vez que encuentre en su Biblia las letras en rojo, es obviamente hablando de Cristo, promesas, todo acerca del Señor Jesucristo. Entonces, esta promesa que Dios hace y que declara que va a enviar un Salvador para el hombre y va a enviar a alguien que aplaste al enemigo. En este caso, Satanás en forma de serpiente fue la que engañó a nuestros primeros padres. Entonces Dios le dice que Él iba a enviar a alguien que iba a nacer de una mujer, de la simiente de la mujer, y que este enviado que Dios mismo iba a enviar, iba a aplastar al enemigo, a Satanás. Y obviamente eso fue así en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo derrotó a las huestes de maldad, derrotó a Satanás, a la muerte, ¿verdad? Y la herida de que se habla aquí hacia ese enviado es obviamente la crucifixión. Pero antes de adentrarnos de lleno a eso, vamos a dar respuesta a la pregunta que se hace en Romanos 7:24, y me parece que es el versículo 25. ¿Cuál es la respuesta que se da ahí? Porque Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice el versículo 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y de la persona de Jesucristo es que ahora nosotros vamos a comenzar hablando, hermanos, porque ya nosotros tenemos un cuadro de la necesidad del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad del hombre? ¿Cuáles fueron las consecuencias por el pecado? Bueno, está separado de Dios, está condenado al infierno, está en maldición, está bajo la muerte física y muerte espiritual. Y hermanos, esto nos debe decir mucho de que el hombre ha caído en un hoyo que no puede salir, un fango que no puede salir, ¿verdad? Y que no hay nadie que pueda sacar a este hombre de ese fango, excepto Jesucristo. Entonces aquí nosotros ya vemos la necesidad tremenda que el ser humano tiene, que necesitamos un Salvador, hermanos. Y con eso vamos a entrar ahora a la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ustedes entienden o qué se les viene a la mente cuando decimos la obra de Jesucristo? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Muerte. ¿Qué más? Resurrección. ¿Qué más? Salvación. Bueno, la salvación viene a consecuencia de lo que Él hace, es la obra. Muy a menudo solamente pensamos en estas dos cosas cuando hablamos de la obra de Cristo, ¿verdad? Porque es casi lo que siempre se está hablando. Pero la obra de Cristo, hermanos, incluye, ¿cómo? La salvación, sí, la salvación. Pero la obra de Cristo incluye más que su muerte expiatoria, incluye más que su resurrección. Si viene a cumplir la ley, ¿no? Exacto. Cumplir la ley. No Déjenme, descubrir la ley, pero cumplir la ley. yo les preparé un diagrama para que más o menos captemos el cuadro completo de lo que es la obra del Señor Jesucristo. Hubiera querido aquí tener una pantalla para pasarles ahí que ustedes vieran, pero voy a tratar de hacerlo mejor aquí. Ok, vamos a comenzar así, hermanos. Este es el Verbo en su gloria, ¿ok?
en la obra del Señor Jesucristo. Dijimos que Él se despojó de su gloria y vino a esta tierra, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Nosotros vimos esto. ¿Cómo se le llama a esta enseñanza? ¿Recuerdan cómo se le llama cuando Él se despojó, se vació? Leímos de Filipenses, la kenosis. Exactamente. Esta es la kenosis. Esto es importante. Cuando hablamos acerca de la obra de Jesucristo, es importante porque Él se vació, dice Filipenses. Nosotros tuvimos como 1 o 2 clases completas de esto. Se despojó. El verbo se despojó de la gloria que tenía con el Padre, ¿verdad? De esa adoración acá en el cielo delante de los ángeles que le rendían, y se humilló a pisar esta tierra. Se humilló a andar entre los pecadores, ¿verdad? Después de eso nosotros vimos que tomó un cuerpo, ¿correcto? A esa, ¿cómo se le llama esa enseñanza? Nosotros estudiamos esta enseñanza. La unión de las dos naturalezas. No sé mucho. La unión hipostática, exacto. La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana. Dijimos que el Señor Jesucristo es 100% divino y 100% hombre, ¿ok? Esto es la unión hipostática. Esto es importante para entender la obra completa de Cristo, ¿ok? Porque vamos a ver que Él necesitaba un cuerpo para poder morir, ¿verdad? Después de eso nosotros tenemos algo más, lo que dijo el hermano Bill. La perfecta obediencia del Señor Jesucristo. Perfecta obediencia. Que Él vino a cumplir toda la ley por nosotros. O sea, lo que nosotros fallamos quebrantando la ley, porque una y otra vez no podíamos, y no puede el hombre, ¿verdad?, cumplir la ley perfectamente. Pero Cristo, vamos a ver que vino y cumplió la ley en su perfección. La obediencia de Cristo es importante para nosotros porque esa obediencia nos la transfiere a nosotros, y cuando nosotros nos presentamos ante el Padre nos mira perfectos, como que no hayamos quebrantado nada, ningún mandamiento, por la obediencia de Cristo. ¿Okay? Es importante esto. Después de eso tenemos, vamos así para arriba. Ahora sí, hermanos, su muerte expiatoria. Muerte obviamente que esto también es importante en toda la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después tenemos, alguien dijo, la resurrección. Y por último tenemos la ascensión también. La ascensión a la diestra del Padre. Esto es importante también, hermanos, y a menudo no hablamos mucho de esto, pero usted sabía que el Señor Jesucristo se le dice que Él es el gran sumo sacerdote que está en estos momentos intercediendo por nosotros ante el Padre. Y lo vamos a ver en Hebreos. Él todavía está haciendo esa obra, ¿verdad? Intercediendo por su pueblo, intercediendo por su pueblo, intercediendo por su pueblo todavía. Por eso Hebreo le llama el gran sumo sacerdote. Hermanos, ahora, si nosotros obviamente quitamos la kenosis, el despojamiento de Cristo, la obra del Señor no estaría completa. Si nosotros quitamos la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, su obra no estaría completa, porque necesitaba un cuerpo para morir. Si usted quita la obediencia de Cristo, toda su obra no es completa. Si usted quita su muerte expiatoria, no es completa. Necesitamos todas estas enseñanzas para entender la obra completa del Señor Jesucristo. Ahora, vamos solamente a leer
por ejemplo, en la kenosis, alguien que busque Filipenses, solamente para ir refrescando nuestra memoria, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Eso es la kenosis, el despojamiento de Cristo. Él mismo se despojó, ¿verdad?, de esa gloria por venir a salvarnos a nosotros. Y no me quiero meter mucho en lo que es la salvación, porque nuestra próxima lección va a ser acerca de la salvación. Pero Él se despojó de esa gloria para venir y humillarse aquí en la tierra, ¿verdad? Y obviamente lo hizo a favor de nosotros. En la unión hipostática, ¿alguien puede buscar Juan capítulo 1, versículo 14? Y el verbo, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquel verbo, ¿cuál verbo? Bueno, el que estaba en la gloria con el Padre, fue hecho carne. Eso indica que tuvo un cuerpo, ¿verdad? Tomó un cuerpo, ¿verdad? Para poder venir y caminar entre nosotros y cumplir toda su obra. La perfecta obediencia, 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿verdad?, se hizo pecado. Hermanos, y solamente le estoy dando un versículo, ¿verdad? Obviamente esto tiene muchos versículos que podemos corroborar lo que estamos viendo. Acerca de su muerte expiatoria, vamos a Romanos 5:8. mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Su resurrección. Marcos 16:6. Marcos 16:6. Y él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. Ha resucitado, ha resucitado. Y una más, hermanos, la última, va la ascensión del Señor Jesucristo. Marcos 16:19, ahí mismo, hermana Blanca, al versículo 19 nomás. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Hebreo, como les dije, habla de que Él es el gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Hermanos, ustedes deben de mirar este cuadro perfecto y mirar todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Todo lo que Él ha hecho para salvarnos. Ahora, obviamente, ya nosotros hemos visto la kenosis, la unión hipostática. Ahora yo quiero introducir el tema de la muerte expiatoria. Pero antes de hacer eso, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Hubiera sido justo que el Señor
hubiera decidido no hacer nada de esto, y dejar al hombre como está, ¿ustedes creen que hubiera estado bien que Dios hiciera eso? Simplemente no hacer nada. ¿Qué ustedes piensan? Merecemos la muerte por nuestros pecados, merecemos. Si Dios hubiera decidido no hacer nada, no salvarnos, Dios no estaría en lo incorrecto, porque Dios está dando justicia. ¿Se acuerdan lo que nosotros vimos? Que Él es un juez justo, que dice que hace cumplir la ley, que no puede ser sobornado como los jueces de esta tierra, que no pueden decirle, bueno, déjame pasar esta y tú sabes, La ley dice, el alma que pecara morirá. El alma. Merecíamos la muerte. Exactamente. Esa era la ley. Ahora, lo que nosotros estamos viendo, hermanos, es hacer conciencia, ¿ok?, de la condición del hombre. Porque en un momento vamos a entrar a lo que es el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Hay dos cosas, ¿ok?, que podemos ver en el ser de Dios que causó que Cristo viniera a morir por el pecador. Hay dos cosas, ¿ok? La primera, les voy a borrar eso aquí. La primera es el amor de Dios. El amor de Dios. La Biblia dice que uno de sus atributos es amor. Dios es amor. El amor viene de Dios. El amor se deriva de Dios, fluye del ser de Dios. Y dice la palabra de Dios, creo que es en Primera de Juan, que nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea que en ese sentido el hombre refleja la imagen de Dios en que siente amor, da amor, ¿ok? Obviamente no el mismo amor como Dios, porque nadie se va a comparar con el amor de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que una de las causas por las cuales Cristo vino a morir por nosotros es porque Él es amor. Él es amor. Y la segunda causa, hermanos, que nosotros podemos ver en la Biblia es la justicia de Dios, su amor y su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque ya dijimos que Dios es un Dios justo, que no puede ser sobornado. Usted no le puede decir, te doy ciertas cosas, dinero tal vez, y déjame pasar al cielo. O mira, Dios, tú sabes, yo soy alguien bueno que ha ayudado a estos vecinos, a aquellos vecinos. Sí he cometido crímenes, sí he desobedecido tu ley, pero pienso que me debes dejar pasar a mí al cielo porque yo he hecho también cosas buenas. Y eso es lo que debemos diferenciar, hermanos, ¿ok? Tenemos que aprender a diferenciar estas cosas. Dios no te va a juzgar por las cosas buenas que tú estás haciendo. Dios te va a juzgar por las transgresiones que tú has hecho con su ley. ¿Ok? Y nosotros tocamos un poco de este tema, este tema de la justicia de Dios en la clase pasada. Y nosotros pusimos el ejemplo de un juez aquí en la tierra. ¿Se recuerda? Y dijimos, bueno, vamos a suponer que el hermano Cortés, ¿verdad? Él hizo algo feo allá afuera. Tal vez, no sé, una suposición, no se quede con eso en su mente. El hermano se metió en una casa y robó y hizo ahí un destrozos ahí medio, ¿verdad? Vino la policía, lo tomó, lo presenta al juez, el dueño de la casa está bien furioso, ¿verdad? Y tiene todas las pruebas en su contra, tiene cámaras, ahí tiene los videos y sabe que el hermano Cortés es culpable, ¿verdad? Y estando frente al juez, entonces la familia presenta todas las pruebas. Mira, juez, aquí está
En el video se mira que se metió a robar, quebró la puerta, la ventana, me robó esto, me robó lo otro. Entonces el hermano Cortés va a decir, ¿sabe qué, señor juez? Sí, yo hice esas cosas. Pero usted tiene que tomar en consideración que la semana pasada ayudé a una viejita a cruzar la calle y también un vagabundo estaba ahí, tú sabes, con hambre, y le fui a comprar a McDonald's una hamburguesa, un Happy Meal, lo que sea, y tú sabes, y yo pienso que porque yo he hecho estas cosas, considero que tú me debes dejar de ir. Además de eso, se mira que tú eres puro amor, se mira que tú eres un buen juez porque tú amas, ¿verdad?, la libertad. El juez, ¿qué es lo que le va a decir? Bueno, Cortés, señor Cortés, quiero que tienes razón. Sí, soy buena persona. Además, hiciste todas esas cosas. Puedes irte libre. ¿Cómo va a reaccionar la familia de las personas que se metieron a robar su casa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas a dejar ir a esa persona si aquí tiene todas las pruebas? Ese juez no es un juez justo, ¿verdad? Hermanos, si eso es un ejemplo terrenal, ¿cómo entonces vamos a ver la justicia de Dios? Dios jamás puede ser sobornado. Jamás usted va a decir, es que yo hago cosas buenas, tú sabes, y debes de dejarme ir libre. No. Tenemos que pagar por nuestras transgresiones. El hombre debe de ser responsable por todas las cosas que ha hecho en esta tierra, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros nos refugiamos, hermanos, en la obra del Señor Jesucristo, como vamos a ver, ¿ok? Entonces, Dios nunca va a poder dejar pasar por alto las transgresiones de los hombres, las ofensas de los hombres, ¿ok? Ahora, hermanos, yo les quiero tirar ahí otra pregunta. ¿Hubiera sido posible para Dios salvar a la humanidad de alguna otra manera sin que estuviera envuelto, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, toda la obra completa de Cristo? ¿Usted cree que le hubiera sido posible a Dios hacer eso o no? No, No. ¿Quién dijo no? yo. No. Todos los sacrificios que hubo en el pasado, desde Abel hasta el Señor Jesucristo, había sacrificios a cientos y miles de sacrificios y ninguno satisfizo a Dios hasta que vino el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. La realidad es que no había otra forma, hermanos, de redimir al hombre, de salvarlo de sus pecados. Una, porque el Señor Jesucristo en el Getsemaní, cuando estaba orando al Padre, antes de que fuera Él aprendido, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, si hay otra manera, Padre, de poder salvar a estas personas, pasa de mí esta copa. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Fue otra manera? No, porque ese era el plan eterno. Ahora, hay dos razones, hermanos, que nosotros podemos encontrar en esto. Dos razones. Primero, nuestra deuda ante Dios, hermanos, es infinita y es eterna. ¿Por qué? Porque usted no está pecando contra alguien finito. Usted no está rebelándose contra su vecino. Usted se está rebelando contra un Dios eterno. La deuda, por lo tanto, es eterna. Si una persona quiere pagar por sus pecados, tiene que pasar la eternidad pagando por esos pecados.
¿Y qué tenemos por eternidad? Que no tiene fin. Pues para siempre, ¿verdad? Entonces, tenía que ser alguien en nuestro favor, hermanos, semejante a aquel a quien se le ha hecho la ofensa. Alguien de ese valor, alguien con el mismo valor. Y obviamente, el Señor Jesucristo, ¿verdad? El ser del Señor Jesucristo no es su naturaleza, pero en su divinidad. ¿Qué es lo que es? Él es eterno. Él es eterno. Por eso, hermanos, Él necesitaba venir a salvar a nosotros, porque se necesita alguien de ese mismo valor contra el ofendido. En este caso es Dios, ¿verdad? Nosotros hemos ofendido a Dios, nosotros nos hemos rebelado y hemos transgredido su ley. Por lo tanto, necesitamos a alguien de ese valor. ¿Ok? Pero la segunda razón es que el ofensor tenía que morir por el pecado, porque la palabra de Dios dice que el pago del pecado es muerte. Muerte. Esa es la consecuencia del pecado, la muerte. Por lo tanto, necesitaba ser divino y necesitaba ser hombre. Y perfecto. Y perfecto. Eso nunca lo debemos de olvidar, hermanos. Necesitaba ser divino para pagar una ofensa así, y necesitaba ser hombre porque debería de morir por el pecado, ¿verdad? Por eso era necesario que fuera hecho bajo la ley, la que nosotros habíamos quebrantado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es de aquí, hermanos, que tenemos a nuestro favor al Dios que se hizo hombre. ¿Ok? Nunca diga el hombre Dios. Usted debe decir el Dios hombre. Porque Cristo no fue hombre primero. ¿Ok? Cristo es Dios y después tomó la naturaleza del hombre. ¿Ok? Eso nunca lo debemos de olvidar. Tampoco debemos de pensar, bueno, no quiero hablar mucho de este tema porque vamos a hablar cuando entremos a lo que es la Trinidad. Usted nunca debe decir, Padre, por ejemplo, yo he escuchado que en las oraciones, ¿verdad? Sin querer tal vez uno dice, Padre, gracias por morir por mí en la cruz. Hermanos, tenemos que aprender a diferenciar entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no murió por usted en la cruz, fue el Hijo. ¿Ok? El Hijo, Cristo murió por usted en la cruz. ¿Ok? Cristo. Pero no quiero adentrarme mucho en eso, porque después vamos a ver eso en la clase cuando veamos acerca de la Trinidad. ¿Ok? Vamos a Hebreos 4, 7. ¿Quién lo puede leer? Otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos. No, Hebreos 4, 7. Porque la sangre de los 4, toros, 7. Yes. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Hermanos,
Lo que estamos escuchando fue la promesa de Dios, fue esa voz del Cordero de Dios, ¿ok? Ya les dije una respuesta, pero yo les iba a comenzar diciendo que al Señor Jesucristo se le conoce como muchos títulos en la Biblia, ¿verdad? Se le conoce Señor, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, la puerta, la luz del mundo, ¿verdad? El profeta, sí. Muchos títulos se le da al Señor Jesucristo. Pero uno en particular que nos ayuda para entender lo que estamos viendo aquí es lo que leyó la hermana. ¿El título de qué? ¿Es el qué? ¿Qué estamos hablando en esta clase? ¿Acerca de qué? De la expiación. Y se le conoce como el Cordero de Dios. ¿Quién puede leer Juan? Capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Es lo que leyó nuestro hermano Elisamuel. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dice Juan, lo vio. He aquí el Cordero de Dios. Vamos a poner esa frase en nuestra mente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, para nosotros, hermanos, o para una persona en este tiempo que no está muy familiarizado, ¿verdad?, con la palabra de Dios, cuando escucha esta frase, Cordero de Dios, probablemente no tenga mucha idea de lo que está pasando aquí, por qué se está hablando así, ¿verdad? Para nosotros, esta frase no tiene, digámoslo así, mucho valor, mucho peso, ¿verdad? Como que no entendemos muy bien esto. Pero para los judíos que estaban en ese tiempo, ¿verdad?, con Juan, créamelo, que cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hermanos, yo les aseguro que todos ellos entendieron realmente lo que él quería decir. Las mentes de esos judíos seguramente estuvieron volando por todos lados a aquellos sacrificios que ellos hacían. Las ofrendas, los holocaustos, ¿verdad? Los judíos tenían muchos sacrificios ellos, ¿verdad? Había muchos importantes. Por ejemplo, uno de los importantes, de esos sacrificios importantes era el sacrificio pascual. El sacrificio pascual. Eso se refiere a aquel sacrificio que quedó marcado cuando ellos estuvieron en Egipto y que Dios les dijo, ¿verdad?, a su pueblo que tenían ellos que matar un cordero y la sangre tenía que ser puesta en los linteles, en los postes de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte viniera a pasar juicio, cuando ese ángel de la muerte viera que la casa que estaba marcada con la sangre de ese cordero, el ángel iba a pasar. Por eso se llama en inglés Passover, ¿verdad? Passover. El ángel venía y miraba la marca de Dios, la marca que Dios le dijo que a su pueblo que pusieran en la puerta. Entonces el ángel pasaba de largo y ya no traía juicio. Pero aquella familia que no tuviera la marca en su casa con la sangre del cordero, ¿verdad?, ahí venía el juicio. Y eso nos indica también, eso nos va a llevar a profundizar también el significado del derramamiento de la sangre de Cristo. Que cuando una persona por fe acepta al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que su sangre, ¿verdad?, es aplicada a aquel que está profesando la fe en Él. Y entonces cuando Dios trae juicio, obviamente no llega el juicio a tu vida. ¿Ok?
Pero había otro sacrificio también que ellos hacían, los sacrificios que se hacían diariamente. Hermanos, eso debió ser una carnicería. Día, mañanita y noche, mañanita y noche, mañanita y noche. Sacrificio, 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 ¿verdad? Matando los animales. Pero había otro. Y para los judíos, aún en esta fecha lo siguen recordando. Creo que, no sé si estamos en la fecha donde todavía están celebrando ellos, en septiembre. No, ya se terminó. Septiembre, ¿verdad? Bueno, ese sacrificio se le llama el día de la expiación. ¿Ok? Día de la expiación. Y eso se celebra una vez al año nomás. Una vez al año. ¿Ok? Seguramente ustedes han escuchado que se dice Yom Kippur. El Yom Kippur. ¿Ok? Eso prácticamente quiere decir día de la expiación. Y es en esta fecha, en esta ordenanza del día de la expiación, donde Dios nos provee algo magnífico en el libro de Levíticos. ¿Ok? Bueno, el libro de Levíticos, hermanos, si usted los comienza a leer, usted va a ver que desde el principio va a haber sangre por todos lados, matazón por todos lados, ¿verdad? Entonces, es un libro sangriento, ¿ok? Nosotros encontramos descripciones ahí sangrientas de holocaustos, ofrendas, esparcimientos de sangre por todos lados, ¿verdad? Pero estos sacrificios fueron instituidos por Dios, no por el hombre. Fueron instituidos por Dios. Si nosotros analizamos a la ligera estos sacrificios, nosotros vamos a decir, oye, ¿qué es eso? Pero había, hermanos, dos objetivos, más bien tres. Tres objetivos que Dios tenía cuando Él instituyó esto. Y el primero, y con esto vamos a terminar, el primer objetivo que Dios tenía cuando instituyó todo esto era que le recordaría al pueblo de Israel que la causa de tanta muerte y sangre derramada ahí es a causa de su pecado, y que siempre el pecado del hombre iba a traer muerte. Entonces, eso era un recordatorio constante para los israelitas, del pecado constante de ellos también, constante. Y el segundo objetivo es que Dios les iba a recordar a ese pueblo que un inocente estaba siendo sacrificado por las transgresiones que estaban cometiendo ellos. Y el tercer objetivo que Dios estaba poniendo con estos sacrificios sangrientos, le estaba recordando al pueblo de Israel la santidad de Él mismo, su santidad y su justicia. Y les estaba tratando de decir, bueno, más bien les dijo que Él nunca va a tratar a la ligera el pecado, hermanos. Nunca. Porque Dios es un Dios 3 veces santo y justo. Entonces, vamos a terminar aquí. Después vamos a entrar para el otro domingo, si Dios lo permite, a lo que apuntaba todo esto, las sombras que eran esto acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu amor, y por ayudarnos a comprender tan profunda enseñanza. Oh Dios, gracias por permitirnos estar aquí. Bendice, Señor, este pueblo. Suplicamos tu bendición en el resto de este servicio. Y suplicamos, oh Dios, que tu presencia nos bendiga y nos dirija, tu Santo Espíritu,
para continuar alabándote, Señor, y glorificando tu nombre. Lo suplicamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantarle nuevamente a nuestro hermano Elisamuel, que cumplió ya años, pero queremos ahora celebrarlo con cake. Cake. We gonna have cake, Johnny. Vamos a cantarle. Oh, Genesis. Wow, yes. Vamos a orar por ella. Ven, vamos a cantarle a Elisamuel y enseguida Genesis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Samuel. Happy birthday to you. Y ahora vamos a cantar Genesis, hermanos. Happy birthday to you. Happy birthday.